Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Como ustedes bien saben, en estos tiempos, al hacer La Respuesta, yo he asumido la costumbre de ir haciendo una especie de diario, sobre todo cuando estábamos en los conflictos electorales. Y al hacer el diario de esta respuesta y fijarle fecha de su salida, me encontré con el 10 de mayo. El 10 de mayo es para nosotros como familia una fecha de gran duelo, porque mi madre murió en 1980, un 10 de mayo, hace 42 años. Es increíble cómo la madre vence el olvido, cómo la figura de la madre se impone al tiempo. Y el hijo que la pierde la tiene tan presente todos los días, en múltiples circunstancias. La recuerda. A veces la cree viva. Pero en este tiempo de cuarentena, y yo haciendo las reminiscencias de mi niñez, de mi paso por la escuela pública, primaria, la escuela normal, mis primeros años de ejercicio, mi paso a la política, días magníficos en el sentido de que pese a las contrariedades innegables de la cuarentena, ella ofrece el silencio, da la oportunidad de pensar, de reflexionar, y la tuve muy presente, muy presente. Sin embargo, la fecha del 10 de mayo, como que no la fijaba hasta que no escribí. Fui a fechar lo que figura como diario. Vamos a oír lo que yo fui escribiendo a medida que se produjeron algunas cosas. Sería necesario procurar la asistencia técnica más brillante del mundo si se emprendiera la tarea de examinar la intensidad de la persistencia en el error del organismo constitucional encargado de organizar y dirigir los procesos electorales entre nosotros. Las nociones de obsesión, empecinamiento, tosudez no bastarían para describir sus fijaciones y extravíos. Es como si se tratara de un culto supersticioso que tiene la equivocación como deidad. Escribo esto con un tono airado y de asombro, porque me alarmó en demasía lo que me informaran algunos de los dirigentes políticos
que asistieran a su audiencia preparatoria del martes pasado. Una expresión del presidente de la Junta Central Electoral deplorable. Habrá elecciones, sí o sí, fue la afirmación del presidente a los partidos allí convocados. En realidad, una afirmación como esa, después de haber ocurrido lo que ha ocurrido allí desde los meses de octubre, febrero y marzo, revela que los peligros nacionales irán en aumento. Se trata de un desafío de consistencia olímpica. Un desafío frente a la tragedia que vive el mundo. Del glorioso libertador Simón Bolívar sabíamos de su desafío a las fuerzas de la naturaleza a raíz del terremoto de Caracas y causó admiración su coraje por esa prueba de su determinación por la causa de la libertad. Pero oír de este desafío al demonio invisible de la pandemia con tal de dar unas elecciones políticas, aunque se exponga todo un pueblo al riesgo de la enfermedad y la muerte. Oír eso, tan solo como barrazada, es señal de que hay otras cosas penosas en curso. Julio César es un cristiano neto, convencido, un hombre de fe. Y yo le aconsejo, desde mi afecto familiar, que no lo he reducido nunca: Julio, por Dios, ¿habrá esto sí o sí? No. Si Dios quiere, Dios mediante. Tú lo sabes mejor que yo. Esa es la expresión que debe de dominar una determinación de tal tipo. Esto lo digo porque nosotros en las reminiscencias que venimos preparando cada miércoles en la pregunta, estamos desarrollando una especie de tesis acerca del bronco vacío de poder que se ve en el horizonte. La tesis es sencilla. Habrá elecciones si la pandemia cede o al ceder lo hace en un tiempo suficientemente largo que le permita a la población adolorida y atemorizada que ha tenido que pasar por este calvario de esta cuarentena normalizarse. Porque se supone que la votación del ciudadano es la esencia del proceso electoral. Cualquier tipo de miedo social, que es de escala mundial, planetario, le llamo, hay que suponer que el sobrecogimiento de la población no es antojadizo.
es más que justificado. Entonces, en estas reminiscencias que escribo, yo voy explicando. La Junta ha hecho una prueba más de que es incapaz de autocriticarse. Después de haber pasado lo que pasó, oímos ahí unas voces medio apagadas de contrición. Hemos sido nosotros víctimas también del desastre del centro de informática, que tuvo que venir la OEA y vino el INFES, y en los informes que hicieron, en lenguaje más o menos benigno, diplomático, según el estilo, dijeron eso fue un desastre. El voto electrónico, que era parte de la obsesión. Recuerden ustedes cuántos meses pasamos nosotros tratando de persuadir del peligro y cómo se nos despreciaba, cómo se creía ciegamente en la eficacia de ese mecanismo. Oh Dios, ahora dice, sí, nosotros fuimos víctimas también de eso. No. Autocrítica. Nosotros cometimos faltas graves. No oímos a los partidos políticos. Fuimos, en cierto modo, autoritarios. Le impusimos cosas que dijimos que haríamos, como las auditorías. Pasaron meses, no se hicieron. Conservaron la cadena de custodia meses, hicieron una serie de acciones realmente que mejor es no recordarlas. Porque esa es gente de bien, esa es gente buena, gente con hoja de vida reconocible. Los miembros de esa junta, a mí no me ha parecido nunca ver otra cosa en ellos. Lo que me ha asombrado es cómo el proceso se lo ha tragado, cómo se perdió la república de esa fortaleza, de la bonomía de esa gente que en su momento debió decir no, hasta aquí, no, llevar las cosas de otro modo. Si la pandemia no cede, no se puede pensar en elecciones. O si cede muy tardíamente, cerca del 5 de julio. Hay quienes dicen, hay que salir a votar como quiera. Sí, hay que votar. El país necesita ejercer, que sus ciudadanos ejerzan ese derecho fundamental de votar. Pero la fuerza mayor del coronavirus, que es un flagelo mundial que ha producido cientos de miles de muertes, que ahora se están encontrando cosas raras, como en Francia acaba de aparecer una versión científica de alto nivel diciendo que el virus estaba en Francia poco antes del 19, según han logrado sus expertos establecer con el examen de las últimas neumonías. Y ha aparecido la versión de que hay una cepa recalcitrante de poder contagioso aún mayor y se teme un rebrote. Y cuando se oyen los expertos decir la fase que estamos viviendo, la de la salida, es más delicada y peligrosa que la propia fase de entrada del contagio. Ponerle a una población una fecha y decirle usted va a votar ese día, no.
Yo creo que lo ideal es que la Junta Central Electoral humildemente, estrenando humildad, se dirija a la Organización Mundial de la Salud y haga una consulta y que sus técnicos se acerquen allí para que desde la Organización Mundial de la Salud le den información fehaciente del curso, del azote, del demonio, como diría el presidente de China. Este virus es un demonio. No desafiarlo así por así. Va, porque sí. No. Porque hay una inmensa parte de la población que tiene perfecto derecho a rehusarse a ir a votar. A menos que no esté la malicia de los grupos perversos. Mientras más alta sea la abstención, nosotros podemos conseguir unos votos con una minoría votante. Y lo podemos conseguir en base a compra. Que en esta situación yo he dicho que en estas elecciones no se comprarían votos. No. Se venderían votos. Oigan hasta dónde llega nuestro convencimiento doloroso. Vender votos. ¿Por qué? Porque la economía se paralizó totalmente. Porque los empleados cayeron en una semidesgracia. Porque los que viven con el cuchillo en la boca y salen todos los días a buscar la comida de la familia han pasado horrores. Yo diría que sería una venta famélica la que podrían estar esos grupos peligrosos tratando de conseguir, buscando un poder que si surgiera de ahí duraría poco, porque la ilegitimidad que lo enfermaría va a llevar a la rebeldía social, va a llevar a la inconformidad y a la protesta y eventualmente a la insurrección. Entonces mi tesis es, debemos primero saber ciertamente, con estadísticas confiables, cómo ver el quebranto, cómo ver el flagelo. Segundo, no podemos estar recomendando darle mascarilla a los votantes. Mientras más cosas le recomienden al votante para que se cuide, mayor será la abstención. Porque habrá millones de personas que dicen, bueno, pero yo soy un ciudadano de este país. La constitución de mi país me dice que debo votar. No es obligatorio, es un deber. Pero yo no puedo exponer mi vida por ir a votar. Entonces, llevarme a votar, intentar hacerlo, es un acto peligroso, un acto abusivo, que no es posible hacerlo en la técnica jurídica mundial. Y voy a hacer un paréntesis. Comentaba con mis hijos. En Francia, su último código penal, que es una joya, lo comenzaron a redactar en el 81, cuando el presidente Mitterrand, y hasta el 96, 97, se estuvo trabajando, ley por ley, en el Parlamento discutiéndolo. Una joya de código. Ellos crearon una versión delictiva, un tipo penal, que es la exposición a riesgos inmerecidos
e innecesarios. A mis amigos, cuando yo le hablo de esa modalidad tan fina, yo le pongo el ejemplo más simple para que puedan entender de qué se trata. Uno se va en un autobús a Santiago. El chofer, por la razón que fuere, desobedece las instrucciones de su empresa y va a 160 con 40 pasajeros. Y llega a Santiago y no hubo accidente. Cometió delito. Expuso a un riesgo innecesario y merecido a los pasajeros. Lo sancionan con severidad. Pero no hubo accidente. No. El riesgo fue lo que constituyó el delito. Si la Junta Central Electoral, mutatis mutandis, yo me atrevo a decir, expone a la República Dominicana, si la pandemia se muestra bronca y no cede o cede ahí en una forma renuente y es peligrosa y el contagio está todavía como un fantasma, no se han hecho las pruebas debidas, exponer a una población a ese riesgo es una infracción. No entre nosotros porque no sé si el código nuevo la trae como la tiene Francia. Un pueblo no se puede exponer a riesgos de esos niveles y de tal naturaleza. Pero bien, yo sostengo que lo ideal es trabajar en paralela. La preparación de las elecciones, en principio, confiando en que va a cesar el azote, la pandemia va a cesar y los riesgos van a ir desapareciendo y la confianza pública se va a restablecer. Bueno, bien, si eso se produce, ¡viva Dios! Pero trabajar también de otro modo, convocando los sectores nacionales, empresariales, sociales, políticos, para ir haciendo un diseño. Si viene el momento en que ya las elecciones no son practicables porque la fuerza mayor las impide o las expondría en una forma peligrosa, entonces habría un vacío de poder, porque los que detentan el poder hoy ejecutivo o la investidura legislativa cesan obligatoriamente el 16 de agosto. Entonces lo ideal es tener ya un diseño bien organizado, diríamos como alternativa, consensuado, un pacto político de alcances nacionales, creando un mecanismo, un organismo que maneje una transición de 6, 8 o 10 meses. 6, 8, 10 meses porque se supone que en ese tiempo la pandemia sería un recuerdo amargo, triste, pero no un quebranto como este tan activo, que está en curso. Entonces, en estas reminiscencias, yo escribí esta semana. Son varias las que he escrito con la tesis. Mis reminiscencias y un mensaje concreto al jefe del Estado. En la reminiscencia yo me pongo a recordar las cosas que en la cuarentena me van afluyendo a la mente, ¿no?
porque la cuarentena es para el cuerpo, no para la mente. Y ahí son diversas, agradables, desagradables, de juicios políticos, juicios penales, experiencias de la vida, dolores familiares, cosas que uno recuerda, ¿no? Pero en la parte política yo me dediqué a tratar algunos temas, especialmente los sucesos del 62. El año 62, que fue un año tremendo, 61, porque había desaparecido la dictadura de Trujillo. Y había la necesidad de pensar en que habría que darle paso a las libertades y a la democracia. Y eso era una tarea difícil. Yo he contado, aquí lo conté también, cuando la comisión de la OEA vino y fue a mi pueblo, yo siendo de un joven de 30 años, diputado, y ellos me preguntaron acerca de quién podría, que ellos pensaban que se tenía que hacer. Y yo le dije, el hombre que está en Palacio es el hombre que puede dirigir esa transición. Me refería a Joaquín Balaguer. Fui objeto de mofa, fue una burla, y al cabo de los años, 30 años después, me permitió la larga vida mandarle un recado a don Aquilino Boye, un canciller panameño, que fue el que más se rió, diciéndole, dígale al vicepresidente Ford, que estaba de visita, dígale a don Aquilino que el diputado joven, aquel que le habló de la transición y quién podía dirigirla, le manda a decir que el hombre que la hizo tiene 5 periodos y está incluso gobernando virtualmente ciego. Esas reminiscencias son muy personales. El 30 de octubre, después del golpe de Estado del 25 de septiembre, 30 de octubre, cuando participé en un movimiento cívico-militar, tratando de levantar la base aérea de Santiago, el fracaso, después los días previos al 65, el estallido del 65, y sí, son recuerdos que van quedando, pero que es bueno así organizarlos. Y en este último, yo solo voy a leer la parte ya que se refieren a la tesis que sostengo. Hay un peligro enorme de un vacío abismal de poder. Un barranco bronco que yo llamo, delicadísimo. Hay que preparar y diseñar cómo cubrirlo una vez sea inevitable. Entonces le voy a leer estos últimos párrafos, que es donde está el mensaje concreto al jefe del Estado. Un personaje inglés que encarnara todo el valor de su pueblo y propiamente salvara al mundo del horror del nazismo, Winston Churchill, dijo en las horas oscuras del inicio de la Segunda Guerra Mundial que aquel era un tiempo de grandes acontecimientos para hombres pequeños. Yo no dejo de creer, continúo, que ahora nos está ocurriendo a nosotros algo parecido, desde luego guardando las distancias. Lo pienso y lo creo al ver confluir las 3 dimensiones de la desgracia enorme de hoy: la pandemia planetaria,
el derrumbe multiforme de nuestra economía, a imagen y semejanza del resto del mundo, y el barranco mortífero de un vacío de poder como consecuencia del inexorable vencimiento de los períodos pautados en nuestra brillante Constitución para los poderes ejecutivo y legislativo. Esos son tres factores que convergen en una coyuntura inaudita e insólita que me llevan a recesar su trato por razones de espacio. No sin preguntarle a ustedes, mis amables lectores, ¿creen que estoy pronosticando otra etapa de revueltas contra violaciones constitucionales? ¿Creen ustedes que estoy insinuando rebeldías inevitables contra la eventual ilegitimidad de un poder amañado, fruto de combinaciones y artilugios, no hijo de un pacto político trascendental? Si esas son sus preguntas mentales, les voy a responder. Eso es lo que creo. Ahora bien, no vayan a suponer que conspiro. Dios me libre. Pues si perdemos la paz, nos hundiríamos para siempre. Y tengo fe en que Dios no lo va a permitir, porque como siempre estará de nuestro lado. Lo que quiero es ayudar a pensar a los demás para ver de qué modo se remienda la quebrada cohesión social perdida. Y buscamos salidas honorables que no nos deformen ante la consideración del mundo, como capaces de obrar en las crisis sin altura, sin grandeza. Lo que trato es de gerenciar además los días que me puedan quedar de vida y al partir saber que mi pueblo fue salvado nuevamente por nuestro Dios Todopoderoso y además por sus merecimientos, que son tan incompatibles con los tenebrosos planes de engendrar un poder más allá del 16 de agosto, profundamente enfermo, tarado y degradado por la ilegitimidad que como el fraude lo corrompe todo. No sé si ustedes están preparándose para acercarse al barranco del vacío de poder. Es hora de comenzar a hacerlo. Las improvisaciones deben ser proscritas cuantas veces los intereses fundamentales de la patria están en juego. Pero bien, me tardo algo al concluir, porque quiero enviarle en las últimas palabras de esta entrega de la pregunta un mensaje directo y concreto al jefe del Estado. Y son estas. Presidente, abandone la condición de cabeza de facción de su partido político. Procure su condición fundamental de jefe de Estado. Trabaje en favor únicamente de evitar la catástrofe. Hay una transición ineludible que cumplir, pues el demonio de esta pandemia tiene quizás un rango mayor como desgracia que los vacíos terribles que se vivieron en el país en el 62, cuando le daban alas a la libertad y la democracia, como en el 65, cuando después del fratricidio sobreviniera la ocupación militar. La República tiene activos sociales y humanos de mucho prestigio, capaces de la más considerable neutralidad política, que pueden ser convocados dentro de un gran acuerdo nacional
para preparar el organismo que corresponda a una transición que conduzca a un proceso eleccionario que no tenga los inmensos peligros que que se ha propuesto para julio, que yo lo he definido de este modo: una exposición del pueblo nuestro a daños sociales, políticos, económicos y de salud indescriptibles. Si la pandemia no cede o rebrota en las inmediaciones de esas fechas del 5 y 27 de julio, de hacerlo así, usted alcanzaría la categoría de un gobernante histórico. No le debe temer tanto al futuro. Y se lo dice alguien que ha contado en sus reminiscencias de cuarentena todo cuanto ocurriera en el 62 y en el 65, y habrá de contar en la entrega próxima cómo un gobernante resultó crucial, casi como obra del destino, para poder lidiar con aquella conflictividad tan honda en medio de un descrédito de escala mundial. Todo para terminar siendo reconocido como un ente vital en el desarrollo democrático nuestro, pese a esas fases terribles de Guerra Fría, donde residieran tantas confrontaciones ideológicas irreductibles. Nosotros tenemos hoy la posibilidad de convocar un gran acuerdo nacional, contando como contamos con un tribunal constitucional en capacidad de dictar un fallo que refrendare lo acordado por ese pacto político trascendental como una iniciativa de amparo del voto popular y de la salvaguarda de la Constitución. Todo esto vendría a blindar la legitimidad de cuanto surja. Que Dios lo ilumine para poder hacerlo. Como ustedes verán, en esta respuesta, yo no he querido separar las tres dimensiones de la tragedia nuestra, que no es ficción, que no es un alegato, que es una realidad pavorosa, que la vive el mundo, incluyendo las naciones de más alto desarrollo. Nosotros vemos en esa televisión internacional cosas y oímos a expertos hablando de cosas que aterran y dolorosas. Se han suspendido Juegos Olímpicos. La temporada de fútbol fue cancelada del fútbol mundial. Las ligas mayores incluso corren peligro. No hay vuelos comerciales en el mundo. Hay un hundimiento de la economía. Se habla de una depresión que va a ser tan brutal o más brutal aún que la del 1929. Que hay que saber lo que fue aquello. Uno viendo y oyendo esas noticias sabe que su pueblo que está en cuarentena también la está oyendo y la está viendo. Es decir, no estamos nosotros imaginándonos esos temores. No estamos fabulando sobre cosas que pueden ocurrir. No, es que están ocurriendo en una forma devastadora. Y nosotros somos parte todavía mínima de la tragedia. Porque ahora uno ve, Inglaterra le pasa en muertos a España. España le pasó en muertos a Italia.
Estados Unidos tiene 70.000 muertos. Ya casi el doble no. 58.000 tuvo en su guerra de Vietnam de 9 años. Ya lleva 70.000 muertos. Óigame, uno oyendo todas esas cosas, al hacer un programa de la naturaleza de este, piensa, bueno, debo de hablar de las tres cosas. Primero, de la fecha fatal, fecha de reenvío, autoritaria, 5 y 27 de julio, sí o sí, habrá elecciones. No, por Dios, no, por Dios. Tenemos un trastorno inmenso de frente. Y no podemos consentir que los poderes, que los grupos, que las maniobras, que las habilidades muchas veces fantasiosas de gente que imagina maldades turben el proceso que puede conducir a una gravísima conflagración de disputas, de alzamientos, de rebeldía social, cosas que nosotros hemos vivido. Cosas que nosotros hemos vivido. Yo muchas veces, algunos amigos que se muestran un poco escépticos, y dicen, no, yo no creo, porque ya los tiempos han cambiado. Mira, yo no te voy a mencionar el abril del 65, que fue la guerra gloriosa y todo lo que ocurrió en la defensa de una constitución desconocida y un derrocamiento vil de un poder democrático de primer orden. Te voy a hablar del abril del 84, sin dirección política de ningún género, espontánea, de carácter nacional, simultáneo. Un levantamiento feroz que costó en 2 días 123 muertos y que hubo que aplacarlo, apagarlo a sangre y fuego. Hoy en esa población hay las armas que no había entonces. No se puede jugar con esas aventuras. A esa población que ha estado pasando las naturales durezas del ataque de la pandemia, hay que tratarla con un cuidado especial. No en base a los programitas esto de asistencia social maliciosa, anunciando, inscríbense, casi en un tipo de reclutamiento de votación política. No. Hay muchas consideraciones de carácter humano, trascendentales, que van más allá de ahí. El pueblo hay que llevarlo con calma. No se le puede empujar, no se le debe ultrajar ni desconocer. Por eso le hago ese reclamo directo al presidente de la República. Usted gozó de una fama enorme cuando se formaba el Partido de la Liberación Dominicana. Creo que le decían el Capitán Malicia, porque era el gran organizador, el gran coordinador, el que sabía arreglar los grupos, y bueno, una pieza clave. Pero usted hoy es el jefe del Estado. Eso es otra cosa. No hay la posibilidad de la malicia, por mucho que sean los intereses y las tratativas de los grupos que tienen sus miedos naturales, que tienen sus temores naturales de bajar del poder, y se sabe bien cuáles son las razones. Trancar el juego es delicadísimo. Yo le decía a un amigo antes de entrar en la cuarentena,
que uno se pone a revisar las cosas que han ocurrido y dice, caramba, ¿cómo se pudo producir algo tan cruento, tan duro, tan sangriento como la guerra? Esa guerra se hubiera podido evitar con una carta de Donald Reagan, que en paz descanse, mi buen amigo, diciendo las elecciones se celebrarán tal día de tal mes y de cuándo, y quedan autorizados los líderes que se encuentren en el exterior a regresar y participar en ella. Una carta. El empecinamiento llevó al horror. 10.000 muertes. ¿Cuántos daños? Un desastre. Es decir, el presidente Balaguer dirigió el Consejo de Estado del 62. Lo inspiró, lo formó. Él iba a permanecer en el poder de enero a febrero, como presidente de la República y presidente del Consejo de Estado. Su amigo de juventud y de toda la vida, Rafael Bonelli, que en paz descanse, un ilustre dominicano, iba a sustituirle. Pues no, se organizó la noche de las antorchas y se armó un lío inmenso y hubo una tragedia en el Parque Independencia y 4 muertos y salió execrado, salió por la vía de asilo en la anunciatura. Bueno, un horror. Se suponía que no volvería al poder jamás. Y volvió. Y volvió. Y pudo gobernar en los 2 periodos 22 años. Se decía, no tiene pueblo, lo que tiene es bayonetas, cuarteles y violencia. Bien, en los 12 años era el argumento bastante convincente. Pero cuando regresa en el 86 está ciego, no tiene cuartel, tiene liderato, ese voto de la población, de las masas vivas de la población. Y llega y gobierna 10 años más. Entonces yo lo que le quiero decir a este jefe de Estado, no se obsesione, ni se deje guiar por los grupos que tienen sus agendas y sus miedos. Si usted quiere calificar como un hombre verdaderamente crucial, que en un momento terrible para la República como este, organizó y participó y aupó los arreglos, hágalo. No lo está haciendo. No lo está haciendo. Al contrario, lucen hostiles su gente. Los auxilios que le ofrecen desde la oposición se burlan del esfuerzo de Abinader. Un hospital de campaña es un esfuerzo. Leonel Fernández hace una propuesta magnífica para Duquesa. Ni se oye siquiera, porque están jugando a la política. Y están olvidando lo que hay de por medio, la otra tragedia. Por eso la respuesta de hoy, desde la casa, yo la he querido hacer así para tratar de no apartarme de mi obligación de orientar, de aconsejar, de ver de qué modo vuelve la razón a mucha gente que la ha perdido. De todos modos, muchas gracias por la atención que le han puesto a este programa que está saliendo en la forma especial desde la casa, primero por YouTube y luego por los canales amigos que la reproducen. Estaremos el próximo fin de semana con ustedes en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.